Vamos a tomar contacto ahora con el abogado expresidente del Consejo de Ministros de Ollanta Humala y Martín Vizcarra, de esos dos gobiernos, Pedro Cateriano Bellido. ¿Cómo está, don Pedro Cateriano? Un gusto tenerlo acá. Buenos días, encantado de estar con ustedes el día de hoy. Primero, ¿qué le parece a usted que se haya entregado definitivamente Alejandro Toledo, el expresidente peruano, a la justicia estadounidense? Bueno, en realidad, técnicamente hablando, ha sido extraditado. Es un momento muy duro para mi país. 3 presidentes de origen democrático están detenidos. Fujimori condenado. Pedro Castillo por golpista y corrupto con detención preventiva. Y ahora también Alejandro Toledo, acusado de actos de corrupción con detención preventiva. Sin duda alguna, esto prueba que en democracia quien viola la ley y comete un acto ilícito debe cumplir una pena severa. Y de otro lado, con todos sus defectos, demuestra que el Poder Judicial y el Ministerio Público administran justicia sin criterios políticos. Creo que esto es importante resaltarlo porque en los últimos meses, a raíz del golpe de Estado de Pedro Castillo, por ejemplo, los presidentes de México, López Obrador, y de Colombia, Petro, no solo han defendido políticamente y encubierto al golpista Castillo, sino que han intentado tergiversar la realidad peruana, intentando confundir a la opinión pública, o mejor dicho, a la comunidad internacional. Cuando usted señala, Pedro, que la justicia administra sus atribuciones y avanza en búsqueda de justicia o en investigaciones sin criterio político, ¿eso lo dice de una forma positiva o considera que hay ciertos escenarios donde también el mundo político debiera no sé si intervenir directamente, porque estamos hablando de procesos judiciales independientes, por supuesto, de poderes independientes, pero donde sí hay casos en los que quizás hay otras conversaciones en torno a condiciones que se dan en la política en general? Y se lo pregunto porque no es habitual que en un país presidente que asume, presidente que termine preso o que termine detenido en investigaciones. ¿Qué es lo que está pasando en Perú? Sí, y hay países en los cuales se permite, por ejemplo, que una vicepresidenta condenada por corrupción ejerza el poder. De todo lo malo que nos ha ocurrido en estos últimos años, ¿acaso lo más positivo es que la lucha contra la corrupción no termina y la impunidad en democracia no debe ser permitida? Y bueno, el Poder Judicial ha condenado a dirigentes políticos que han cometido actos ilícitos de izquierda, de derecha y de centro. Por eso, digo, refuta la tesis de los defensores, por ejemplo, de Pedro Castillo y ahora del propio Alejandro Toledo, que imita en algunos casos la defensa de Pedro Castillo, intentando decir que acá no hay un poder judicial independiente, y eso es absolutamente falso. Basta revisar los casos, repito, en los cuales ha participado el Ministerio Público y el Poder Judicial en los últimos años para acreditar, reitero, con todos sus efectos, que tal vez sean similares a la mayoría de los países latinoamericanos. El Poder Judicial en los últimos años ha demostrado neutralidad e independencia para administrar justicia. Claro, efectivamente veíamos ahí las declaraciones a una seguidora de Alejandro Toledo señalando que esta era persecución política. Él todavía está siendo investigado, no ha sido condenado. Eso es relevante. Exacto. A su juicio... Por eso he señalado que él está en la condición de detenido preventivamente, claro, al igual que Castillo. El único condenado en prisión es Fujimori por violación de los derechos humanos y por cargos de corrupción también. Sí, en este caso, ¿qué es lo que arriesga Alejandro Toledo de encontrársele culpable? Y se lo pregunto en el siguiente contexto. Le quiero mostrar algunas declaraciones que entregó a finales de la semana pasada, cuando ya se sabía que se iba a presentar ante la justicia norteamericana. Por favor, escuchemos. Yo me voy a entregar mañana, a las 9 de la mañana. No sé cuánto tiempo me van a tener aquí en la cárcel. Y no sé quiénes van a venir a recogerme del Perú. Pero lo único que pido es que no le corro a la justicia, pero le pido, por favor, no me maten en la cárcel. Déjeme luchar
con nuestros argumentos. No me maten en la cárcel, lo único que pido. Yo no le corro la justicia, pero no me maten en la cárcel. ¿A qué se refiere Toledo con eso? Bueno, es evidente que a lo largo de estos años se ha corrido de la justicia. O sea, la afirmación del expresidente Toledo es absolutamente inexacta, por no decir mentirosa. En el Perú, a diferencia de la mayoría de centros penitenciarios o de prisiones, el lugar donde se encuentran en este momento 3 expresidentes tiene garantías diferentes para atender a estos detenidos. Hay una sala, un ambiente para emergencias, hay condiciones decorosas para el internamiento. Y bueno, Toledo ha debido pensar en el momento que cometió estos delitos lo que le iba a ocurrir. Creyó que combatiendo a la dictadura de Fujimori, que cometió efectivamente crímenes de lesa humanidad y actos de corrupción, él iba a quedar impune. Por eso reitero, lo que hay que destacar en este caso es el combate contra la corrupción y destacar también que nadie está por encima de la ley en democracia. Y Toledo ahora tiene que responder por sus actos. Ahora, es bien importante... Más aún habiendo personificado a la nación, ¿no? Claro, es bien importante volver a señalar que él todavía está siendo investigado, no ha sido condenado, pero Exacto. Según los crímenes que se le imputan, eso lo pregunto, y lo menciono además porque decimos, cuando él cometió estos delitos, todavía no se sabe, no se prueba si los cometió o no, y es parte de las declaraciones también que le entrega. Por favor, déjenme mostrar mis argumentos. Pero si es que efectivamente fuera encontrado culpable, ¿qué arriesga? Bueno, el final de sus días lo pasará en prisión. Hay que decir que acaso de todas las imputaciones de carácter penal contra los expresidentes en los últimos años, no me refiero ni a Fujimori ni a Castillo, esta es la más sólida desde el punto de vista penal. La figura de lavado de activos está absolutamente probada. Y en este proceso ha participado la justicia brasileña y también la justicia norteamericana. Es decir, es un proceso de administración de justicia en donde no solo fue impulsada por la justicia peruana, sino que intervienen, o mejor dicho, han participado la justicia brasileña y ahora la justicia norteamericana, que ha autorizado el proceso de extradición precisamente luego de una evaluación del cuadernillo de extradición que se hizo. Perfecto. Entonces, a su juicio, los delitos que se le imputan a Alejandro Toledo significaría que él terminaría sus días en la cárcel. ¿La Fiscalía se ha pronunciado hasta el momento sobre cuál es la pena que pide? Bueno, hay un pedido de 20 años de prisión, pero hay que destacar que en esta ocasión solo se le está juzgando por la compra de bienes inmuebles, unas casas, una oficina, producto del origen ilícito de dinero obtenido. Pero el proceso principal, que es el caso Odebrecht, todavía se tendrá que enviar otro cuadernillo de extradición a los Estados Unidos para que se le procese por ese caso también. Perfecto. ¿Cuánto podría durar la investigación y qué trámites continúan? Bueno, hoy día un fiscal sostiene que si el Poder Judicial cumple con los plazos establecidos, en menos de un año se podría tener ya la sentencia o la condena contra Alejandro Toledo. Perfecto, muchas gracias Pedro Cateriano Bellido. Una cosa que hay que señalar es la siguiente, adelante. Que es fundamental, garantizar un debido proceso y el derecho de defensa en favor de Toledo. Acá no se trata de aplicar una justicia mediática, no se trata de condenarlo, pero efectivamente hay en este momento una libertad de defensa garantizada para Toledo. La prensa peruana en general y también la internacional está preocupada por el caso y creo que es otra oportunidad que tiene el Poder Judicial para demostrar, reitero, que acá se administra justicia con todos los defectos que hay en los poderes judiciales latinoamericanos, pero sin órdenes o consignas políticas. Perfecto, expresidente del Consejo de Ministros durante los gobiernos de Martín Vizcarra y Ollanta Humala.
Muchas gracias, Pedro Queteriano Bellido, por estar buenos días, conversando encantado. con toda Latinoamérica a través de ENEOS sobre el caso de Alejandro Toledo. Que esté muy bien. Igualmente.